Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Café Quieros en la ciudad de Osorno, en la Galería Viller, ubicado a un costado del Hospital Base. Nos encontramos junto a Bernardo Candia para conversar, como una vez a la semana, estas situaciones que son parte de la contingencia nacional, local, regional. Bernardo, un gusto de estar con usted. Hola, buenas tardes, Claudio. Efectivamente, como tú dices, acá en Las Quemas, en este hermoso lugar, disfrutando del paisaje, de un buen clima y para compartir obviamente nuestras opiniones con respecto a temas contingentes y otros temas que a lo mejor son importantes y relevantes de también tratarlo y enfocarlo. ¿Con cuál tema partimos? Que hoy día parece que, bueno, hay varios temas que son interesantes, pero ¿cuál tema le gustaría a usted desmenuzar un poco? Mira, me parece que las últimas declaraciones del asesor del candidato Kast, ¿El señor Valenzuela? El señor Valenzuela, Cristian Valenzuela para ser específico, rayan en lo que uno podría considerar un lenguaje adecuado para referirse a otra persona. Creo que hay una forma de ver al ser humano que lo denigra. Es perturbante que en el discurso público se instalen conceptos de esa magnitud y de ese significado, porque remontan inevitablemente a la historia. Y quienes creemos la historia, quienes cultivamos la historia, sabemos que estos conceptos fueron utilizados en 1933, cuando Hitler asumió vía electoralmente como primer ministro de Alemania. Ahí su ministro de propaganda, Goebbels, efectivamente utiliza y se refiere a los funcionarios del aparato estatal alemán como los parásitos. Es decir, hay una concepción del hombre, de cómo yo concibo al otro, en donde me permito hacer lo que yo quiera, porque ¿qué pasa con un parásito? ¿Qué haces tú con un parásito? Lo eliminas. O sea, lo que busca es deshumanizar al sujeto, a objeto de efectivamente poder tomar actitudes más violentas o más radicales. Pero evidente, porque tú lo que haces es disminuir la dignidad del otro. Y claro, como no tiene la misma dignidad mía, yo puedo hacer lo que quiera con aquel virus. Y el virus tú tienes que eliminarlo. ¿Y qué hicieron con los judíos? Los eliminaron. Claro. Y cuando tú tomas ese discurso, que aparentemente es inofensivo, que se refiere a funcionarios flojos dentro del aparato estatal, ojo, que los hay. Ojo, esto tiene una historia, no es digamos, que haya aparecido de la noche a la mañana, que este hombre tan creativo, claro, el señor Cristian Valenzuela, haya recurrido a un concepto nuevo. No, este es un concepto que tiene historia, se replica nuevamente en dos textos, Claudio. En un texto que saca recientemente el señor Axel Kaiser, en donde se refiere también como las mentes, o en este caso el virus de las mentes, algo por ese lado, que es una copia de un autor que ya sacó un texto uruguayo, que es un darwiniano, que saca un texto de la evolución y que hace referencia, digamos, a este concepto. Y por lo tanto aquí hay antecedentes históricos, hay antecedentes literarios y por lo tanto no es casualidad. Pero esto también tiene que ver mucho con el discurso, aparentemente con el discurso de nuestro presidente de la Argentina. Él también se refiere como la casta. No sé si has escuchado. Sí. Bueno, estos autores hacen referencia a la famosa casta. Entonces, ojo con estas cosas, porque ¿qué es lo que pasa? Maturana dice que el lenguaje es generativo de realidades. Y cuando el lenguaje es generativo de realidades, tú vas construyendo una cierta imagen que vas instalando en el imaginario colectivo de las personas. Y por lo tanto, hay que llamar esto a la reflexión, que no es casualidad, que no es banal y que efectivamente hay que tener una actitud crítica con respecto a estas cosas. Bueno, hace tiempo que en nuestro país el uso del lenguaje se está llevando a cabo con una absoluta falta de responsabilidad por parte de agentes políticos, de candidatos, de parlamentarios, de medios de comunicación, de la sociedad en general, buscando deshumanizar o desacreditar por la vía del lenguaje el accionar de otras personas. Yo quiero hacer un alto con relación a esto de los parásitos. Cuando nos referimos al presidente Gabriel Boric,
de una forma peyorativa. Bueno, y que otro concepto que encuentra mucho eco en los opositores del señor Boric, pero también se usa ese mismo lenguaje con el expresidente Piñera, y se usa ese mismo lenguaje con el expresidente Lagos, y se usa el mismo lenguaje con la expresidenta Bachelet. A mí me parece de pésimo gusto que programas de televisión, tratando de darle un sentido humorístico, hagan una ridiculización, por ejemplo, de la presidenta Bachelet llamándola la Gordis, cuando ella es la representante del país en su momento. Tiene una investidura y tiene un cargo que merece todo el respeto. Yo puedo estar en contra del señor Boric. No soy partidario de su política, pero debo tratarlo con respeto porque él es el representante de toda la nación organizada. Y eso los medios de comunicación no solamente lo permiten, sino que lo avalan a través del humorismo, que no es humorismo finalmente, sino que es una denostación de las personas. Malamente nosotros podemos, a este guatón copión del señor Valenzuela, que sin ninguna rigurosidad intelectual, sino escarbando en antiguos textos, trata de canalizar el uso peyorativo del lenguaje, porque a la barra brava le interesa que nosotros hablemos mal del opositor, como si el buen argumento no tuviera la fuerza suficiente. No, efectivamente, pero lo importante, mira, que la gente, el ciudadano, tenga una formación sólida y que le permita ser crítico con este tipo de cosas. O sea, el ciudadano también tiene responsabilidad porque es un consumidor. Aquellas personas que asumen acríticamente, oye, no, si es verdad lo que está diciendo. No es verdad todo lo que dice, ni cómo lo dice. Es importante el cómo, porque efectivamente tú no puedes denigrar a otro. Mira, recientemente en Osorno aparece un caso que también da cuenta de la falta de, yo diría, de humanidad con respecto a la persona que es distinta a nosotros. Este hecho puntual que ocurre en el Cuarto Centenario, donde 4 jóvenes matan a un joven, y ese joven, más encima, mira, todo indica que lo filmaron, subieron a las redes cuando le pegaron, y adicionalmente la gente que estaba ahí filmó pero no intervino. Entonces tú dices, si tú permites estas cosas, si tú avalas esto, porque el no intervenir es una forma también de avalar una golpiza que le costó a la muerte a un joven, en donde no eran cualquiera, estos no eran delincuentes. Claro. O sea, cuando tú tienes un cabro que estudia psicología, cuando tienes un cabro que está en el San Mateo, cuando tienes otro cabro que rindió la prueba, es decir, son personas normales como cualquier otro, que circulan por el mundo y tengan una actitud de esta magnitud, con un desprecio por la vida del otro terrible. Bueno, algo está pasando en este tipo de sociedad que hemos construido entre todos. Este individualismo es exacerbado, en donde no importa el nosotros, ni tampoco el otro, porque tú eres persona en la medida que te despliegas hacia el otro. Tú construyes con el otro tu personalidad y tu identidad. No eres un ermitaño, no eres una isla, eres una persona en un medio social. Y por lo tanto, cuando tú construyes ese tipo de conducta o avalas o permites ese tipo de conducta, estamos mal. Bueno, eso es una mala interpretación de la búsqueda del logro individual y del logro personal que postula un sector político definido sobre los colectivismos. Pero es la mala interpretación y la mala figura que se le da a ese individualismo el que termina en actos como estos. Pero, porque, por ejemplo, a mí me gustaría mucho que se diera a conocer el nivel de lesiones que obtuvo el joven para que la gente tome conciencia, porque este es el titular de hoy y no mañana. Es un joven a quien le explotaron los glóbulos oculares, producto de la brutalidad de la agresión. Y aún así uno escucha comentarios en las redes sociales que dicen, oye, no sigan criticando a la familia. O sea, yo me imagino que para cualquier familia normal, bien constituida, esto es un drama. Yo me imagino para esa persona que tiene su hijo en San Mateo. Cuando a mí me dicen que es el San Mateo es un colegio que debería tener ciertos valores cristianos como pilares de la construcción de un relato educacional. Y tú ves un alumno de cuarto medio, o sea, con cierto discernimiento, y que hace este acto y después va a reclamar a la policía porque le estaban haciendo bullying. O sea, algo está pasando
el drama para esa familia, para el joven que no tiene conciencia de que arriesga una cadena perpetua de por vida, o bien para ese joven que los papás hicieron un esfuerzo para que fuera a estudiar psicología, pagarle una carrera, y una persona que se supone que tiene una formación humanista va y comete este tipo de actos. Entonces, algo está pasando con la familia, algo está pasando con los que integran esa familia. Amén del estudiante de psicología. Claro, oye, la familia también hizo un esfuerzo por llevarlo a la universidad. Eso tiene un costo, pero más que eso, viene el drama. ¿Cómo es posible que una persona que tenga una formación universitaria cometa un acto de esta magnitud? Es decir, no solamente le quitaron la vida, lo golpearon a mansalva, sino que además lo suben a las redes como para diciendo, mire lo que hicimos. O sea, si eso no nos llama a reflexión, si eso no nos llama a tomar conciencia del tipo de sociedad que estamos construyendo, no sé, de verdad, ¿quién más nos puede esta es una discusión que hay que emplear en la sociedad con respecto a cuáles son los roles que tienen los padres dentro de la formación y la educación de los chicos. Porque hoy día es fácil entregarle a los establecimientos educacionales la formación, pero lo que los establecimientos educacionales deben entregar son contenidos académicos. La formación moral viene desde el interior de la familia, a menos que no seamos partidarios de entregarle la responsabilidad completa y despojarnos de nuestros hijos. Yo creo que hay corresponsabilidad. O sea, tú no puedes transformar al profesor en un ente transmisor de meros conocimientos. El docente tiene que transmitir también valores y principios. Reforzar, transmitir o reforzar. Transmitir. Yo soy partidario de reforzar. Claro, porque no es un ente ajeno a la sociedad. El profesor es un actor activo dentro de la sociedad. Vive los mismos problemas que viven las otras familias. Tiene los mismos dramas, tiene los mismos dolores, pero también tiene las mismas esperanzas y por lo tanto también tiene que transmitir valores. No puede ser que yo me limito a entregar contenido. Eso me parece que no es solamente la responsabilidad, que hay una corresponsabilidad porque estáis formando dentro de una comunidad educativa, estáis formando personas. Claro, pero el punto mío es que los padres dicen, no, si los profesores, el colegio donde va... No es así tampoco porque la familia tiene la responsabilidad de formar a su hijo. Claro. Lo que pasa es que efectivamente uno hoy día en la sociedad está tan individualista, porque al final, mira, ¿cuándo se producen estos quiebres? Cuando los dos papás están ausentes. Papá y mamá trabajan por razones que la sociedad que hemos ido construyendo, en donde se te valora por lo que tienes y no por lo que eres, obliga a que la señora y el marido tengan que trabajar para poder generar los recursos, para poder satisfacer las necesidades básicas que muchas veces tiene cualquier familia. Entonces, hay una sociedad que nosotros hemos ido construyendo que está reflejándose en este tipo de conducta, porque esto no es nuevo. En Chile, digamos, es nuevo, pero en otros países más desarrollados, este es el drama. Claro. Ahora, partimos hablando nosotros con respecto a la calificación de parasitario y las realidades que construyen el lenguaje, y efectivamente el caso del cuarto centenario es parte de esas realidades que se han ido construyendo paulatinamente con el lenguaje. Porque los niveles de violencia aceptables como solucionadores de problemas no puede ser pero siendo, mira, Claudio, piensa tú que tú, a través de los medios de comunicación, puedes tener dos actitudes. Una actitud de tratar de tener un equilibrio en las cosas de que se van a comunicar, o bien estás transmitiendo pura violencia. Claro. Y cuando estás haciendo 35 minutos de pura violencia, alguien está viendo y consumiendo ese material. Es decir, los medios tienen una responsabilidad social, tienen una responsabilidad en esto, claro que la tienen, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que ve la gente? ¿Qué es lo que consume? No consume un texto, lamentablemente consume imágenes, y las imágenes son editadas, no siempre reflejan la realidad ni la verdad, por lo tanto tú tienes ahí una distorsión de información. Pero si el cabro no tiene conciencia de que tiene que ser crítico con eso, claro, si no es capaz de asimilar y si no es capaz de procesarla, es decir, a él, lo que me están vendiendo, lo que me están diciendo, no todo es verdad, porque parte de una verdad. O sea, el foco, como dicen, de algo muy puntual, pero no tienes el contexto completo, no tienes todo el relato, porque así tú puedes hacerte un juicio mucho más certero. ¿Cómo reencaminamos a la sociedad? Tarea difícil, porque
hoy día tiene una sociedad súper compleja, donde los actores cada vez los discursos que construyen en realidad son más agresivos. Mira lo que pasa con la política. O sea, cada vez vas a tener discursos mucho más brutales. La agresividad vende. La utilización que hacías tú mención, hoy día pareciera ser que no importa que yo no esté diciendo la verdad, lo importante es que lo que yo hice me ayude a ser electa. Es decir, exacto, tomarme una imagen con alguien en la cual yo no tengo autorización y la lanzo, porque sé que él tiene respaldo, él es creíble y confiable, no yo. Él es el que yo utilizo esa imagen. Bueno, es una forma y una forma también de esta forma de utilización de las imágenes de otras personas para fines muy egoístas míos. Bueno, dan cuenta de que esa persona no debería ser electa. Pero ¿cuánta gente sabe eso? Pero no solamente para fines egoístas, sino para fines colectivos también o sociales, porque muchas veces escondemos nuestro egoísmo detrás de grandes banderas, grandes campañas, grandes consignas, cuando en el fondo estamos actuando de manera individual y en beneficio porque creemos que somos los llamados a solucionar los conflictos sociales o tenemos una actitud, como se dice, mesiánica. Y la verdad que no, los mesías de las sociedades locales en regiones. Yo lo único mesías que conozco es Jesucristo. Claro. No conozco otro mesías. Claro, pero aquí se adoptan actitudes mesiánicas cuando se pretende creer que yo soy el verdadero solucionador de los temas. De hecho, a mí me molesta un poco tener que hacer este tipo de programas y cosas, pero es la forma de que tengo yo de ganarme la vida, ¿sí? Este es mi trabajo. Porque de una parte a este tiempo ha aparecido una cantidad de programas similares con personas que no dan ni el ancho ni la talla y que tienen intereses creados, que no buscan entregar información, sino que tratan de vender o proyectar una imagen con un fin a futuro electoral. Bueno, eso es parte de nuestra realidad y bueno, habrá que convivir y saber convivir con eso, pero por eso es importante tener personas capaces de generar en ellos una crítica. O sea, aquella persona que tenga un pensamiento crítico, independientemente de su posición política, pero que tenga un pensamiento crítico, es la que se requiere para este tipo de sociedad. O sea, las personas que consumen sin procesar y asumir de que todo lo que le están diciendo es verdad, bueno, vamos a seguir. Y esa es la primera responsabilidad que tiene el electorado, es asumir la responsabilidad de que quienes son electos son las personas que ellos eligieron y cuyo mensaje ellos compraron sin cuestionar. Bueno, pero mira, eso es parte de lo que nosotros nos ha tocado vivir y que hay que tener una actitud mucho más, yo diría, atenta, crítico con eso, pero hay otros casos también que suceden. Tú recién estabas comentando este caso que fue tan bullado de la tortura de 4 funcionarios con respecto a un funcionario, en donde está en el aparato judicial y un juez determina que las medidas cautelares, o una de las medidas cautelares, es que no se acerquen a la víctima y la víctima está en otro país. Entonces dice, ¿qué es esto? Efectivamente, esas son las cosas que da la impresión en que la justicia se burla de la gente que está atenta a esta problemática. La medida cautelar implica prohibición de acercarse a la víctima. ¿Quién va a viajar a Canadá a acercarse a la víctima? ¿Cuánto cuesta el pasaje? Claro. O sea, al juez nadie le dijo que eso estaba como a 10.000 kilómetros de Chile. Tengo un amigo que es carabinero que podríamos pedir que vaya a hacer punto fijo allá, le pagamos los pasajes y la estadía. Bueno, entonces, de esto, bueno, hay que llamar a todos los jueces de este país y hacerles clases de geografía para que establezcan que las medidas cautelares, cuando la víctima está en otro país, este país además encima está muy atrás del globo, al fin del mundo, y la distancia que hay, tienes que recorrer, mírame, es interesante lo que hizo el juez, porque tienes que recorrer como 10.000 kilómetros para llegar a Canadá y hacer cumplir, y además tienes que mandar, como dices tú, un carabinero de punto fijo. Entonces, esperamos nomás que bueno, la ley está, dice los procedimientos, pero que hay una falta de criterio, por lo menos al comunicar. Puede ser que ya el sistema judicial que nosotros tenemos hoy día con esta fiscalía y después de 20 años necesitan o requieren algunas modificaciones que sean importantes de discutir y de cambiar. Yo creo que en el caso puntual del aparato judicial es importante que Chile revise
¿Cómo yo llego a ser juez? ¿Quién me nombra? ¿Cómo me designan juez? Yo entiendo que hay una academia, hay gente que se prepara para ser juez, pero muchos de estos nombramientos obedecen a influencia. El caso muy emblemático del señor Hermosilla, que trataba de influir en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema y de los jueces. Entonces, cuando tú vas construyendo ese tipo de realidades, bueno, tendrás que revisar el mecanismo de cómo se nombran, cómo llego a ser juez. Recientemente aparecía un juez de los tribunales aduaneros, condenado, preso, por enriquecimiento ilícito, donde el tipo hacía tratos con las personas que tenía que condenar, rebajándole el monto. O sea, ¿de qué estamos hablando? El día de mañana vamos a tener jueces también metidos en el narcotráfico. O desde la Corte Suprema manipulando decisiones que van a afectar. Entonces, lo que podemos avanzar se va quedando dormido en estas marañas de articulaciones pseudopolíticas o de intereses corporativos. La Dorothy Pérez estuvo en ADE. Mira, yo en eso creo que escapó un poco la señora Dorothy Pérez. Antes que fuera nombrada, estuvo como subrogante en el cargo. Aparece nombrada en los famosos chats de Hermosilla, a la cual ella concurrió a una cena con la famosa Fernanda Villalobos. Es decir, no me la presenten como una santita, porque efectivamente... Por lo menos participó. Participó en la reunión, fue parte de ese grupo, y antes que la nombraran, cuando aparecen los medios de comunicación, que no estaba asegurado su nombramiento en el Congreso, aparecen los casos de la decencia, que es parte de su trabajo. Claro. O sea, la persona que, mira, ser santa significa que tú estás haciendo mucho más de lo que te corresponde hacer. Ella lo único que está haciendo es su pega, que la haga bien. ¿Habló bien en ADE? ¿Está ocupando un puesto de defender las inversiones o los gastos del Estado? No, bueno, sí, la función de la Contraloría es controlar el buen uso de los recursos fiscales. Llama la atención que esté participando en instancias que nunca un Contralor había participado. Esa cuestión llama la atención. ¿La vinculación entonces del sector privado con el sector público en instancias de control no puede ser peligrosa? No, ¿Puede generar suspicacia? No es eso. Mira, lo que habla aquí es por qué llaman a una persona que no tiene ningún rol en el sector privado, más que en el sector público, a exponer a un grupo de empresarios. Me llama la atención eso, primero en la historia, y en segundo lugar, ha sido también convocada a participar en otros eventos. Entonces, no tenemos generando un pequeño monstruito. Una futura candidata o una biministra, una candidata presidencial, claro, una carta política. Hoy día, ¿quién se atreve a cuestionarla? Claro. Si eso pasa cuando tú ensalzas tanto a la gente. Esto es como el mismo cabros de fútbol que están jugando el Mundial. Estos cabros que de repente de la noche a la mañana aparecen en televisión, los entrevistan en los medios de comunicación, el cabrito se pierde. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez suficiente como para... Ni hay una formación moral o ética en el que entorno. le dé sustento. Claro. Entonces aquí pasa lo mismo con este exceso de exposición en los medios de comunicación. El ego es grande. Es grande. Mira, si uno de los pecados más grandes es el ego. El ego, Sí, pues, detentar el poder y esta renunciar al es la poder. sociedad del yo. Esta sociedad que nosotros hemos construido. Cuando tú tienes este paretito, lo que genera es básicamente el ensimismamiento en el yo. Claro. Aquí no estáis compartiendo con nadie, aquí no estáis socializando. Claro. Aquí lo único que estáis tras una pantalla, mandando mensajes muchas veces agresivos y sin ninguna responsabilidad. Esa es las redes sociales. Cuando el dedito para arriba o para abajo y estáis chateando y mandando mensajes que sabes que nadie te va a cuestionar, que no puedes confrontar, que no puedes dialogar. Conseguir la validación a través del mal gusto o buen gusto de las personas. O sea, si a mí me dicen si eso es estético, de verdad no tiene nada de estético. Claro. Porque al final de cuentas, la irresponsabilidad, el enjambre, porque cuando alguien dice algo, mira cómo se tiran estos como un verdadero enjambre, Claro. y operan, y hay que destruir al otro, porque en el fondo... El cobro de la luz.
que salió este cálculo mal hecho de un IPC doble, la cantidad de candidatos a diputados, que son diputados en ejercicio, que salieron a exigir control y auditoría y que caiga quien caiga, Bueno, fue el deporte de la semana. ¿Vos? Claro, ahí tenés otro ejemplo, porque, bueno, lamentablemente esto sucede justo en un contexto electoral, en donde todos estos candidatos lo único que quieren ser electos y aprovechar cada oportunidad que tengan. Como dicen, cuando las oportunidades se presentan calvas, hay que agarrarlas de las mechas. Y lo decimos Claro, nosotros. Claro. Así es. Y eso es lo que hicieron. Y eso deja ver, para quien quiera leerlo, la ambición que hay de tentar un poder y un beneficio económico para el cual no están capacitados, porque una persona que realmente tiene las capacidades, la gente las reconoce y las apoya y las respalda, salvo los que salen por arrastre. No, claro. O sea, yo entiendo de que una persona que se presenta a un cargo de esa naturaleza, lo mínimo que tiene que tener es una cierta formación, una cierta madurez intelectual, porque al final de cuentas va a tener que ir a aportar algo en un colectivo en donde sus ideas que van a representar de un territorio determinado, de un espacio como la región, en este caso distritos 25 y 26, bueno, uno esperaría que esas personas fuesen con las demandas de ese territorio, propusiesen proyectos de ley que fueran en beneficio de la región de los lagos. Y lo que uno observa en general es que no hay ninguna propuesta. Nos quedamos en los diagnósticos comunes, pero propuesta como tal no hay ninguna, y por lo tanto uno dice, ¿por quién voto? Yo, primera vez que me siento que no tengo candidato, estoy huérfano de candidato porque vi algunos debates del distrito 25 y creo que los que participaron ahí dejaban mucho que desear. Sí, yo estoy con la misma sensación de encontrar y validar que algunos candidatos de los que están sigan ocupando el cargo por la inercia que traen, porque los que vienen tampoco son o tienen las capacidades o las condiciones como para reemplazar a los que están. Así que no es mucho lo que se puede esperar de un equipo parlamentario, salvo que siguen heredando una problemática social, porque después es más fácil, con este lenguaje construir realidades, responsabilizar a los parlamentarios de los problemas país. Bueno, eso es como un deporte muy, Claro. muy propio de los chilenos, o sea, no asumir la responsabilidad que nosotros elegimos y que después culpamos a que salió electo. Nunca voté yo por ese, siempre Claro. fue otro. Sí. Y por lo tanto, si el tipo sacó una buena votación, quiere decir que alguien votó por él. Claro, yo no perdí las elecciones, yo siempre gané, yo sabía que este era. Hay una frase que dice, el odio también nos une, y que hace alusión justamente a cómo despertar sensaciones de odio. Claro, creo que lo hablamos del libro El Populismo, de cómo despertar sentimientos de odio. Claro, las emociones. Las emociones a fin de obtener algún beneficio, y es muy fácil despertar el odio o cuestionar a las personas. Se ha cuestionado, por ejemplo, el caso de un periodista de la municipalidad que gana 2,5 millones, pero no es el cuestionamiento al hecho de que él no haya sido contratado por un concurso, no es un cuestionamiento a que él no tenga las capacidades, no es un cuestionamiento a que él no tenga un plan de trabajo definido que haya hecho necesario su cargo, no, el cuestionamiento es a que gana 2,5 millones. Entonces no actuamos nosotros por un criterio técnico, sino por la envidia que nos genera que este gallo esté ganando 2,5 millones. Pobre cabrón. Claro, no lo conozco personalmente, lo ubico de vista al periodista, pero lo que él gane es problema de él. Yo podría cuestionar otros aspectos. Bueno, yo creo que ahí el concejal que plantea eso es bastante limitado, porque es parte de las atribuciones y funciones que cumple un alcalde. El alcalde tiene legítimo facultad de contratar al que él estime pertinente, y por lo tanto, si tiene un cargo disponible y él considera que esa persona le va a hacer un aporte en un departamento como es educación, bueno, son sus facultades. Es feo lo que voy a decir, pero es muy comunista pretender que todos ganemos lo mismo. Entonces, que ese comentario venga de personas más ligadas a un sector político me parece absolutamente inconsecuente. Bernardo, son 30 minutos ya, es la media hora que tuvimos hoy día. Esto es Contrarreloj, una propuesta que busca en media hora agendar una serie de temas.
se nos quedan otros temas pendientes todavía. Va a ser una semana muy dinámica. Comenzó la franja electoral que no llamó mucho la atención, salvo por esta polémica artificial de que se usó o no usó inteligencia artificial, que habla también un poco de mediocridad, pero bueno, Meo no tiene ninguna oportunidad de salir y ninguna, por lo tanto, lo que haga su franja. ¿Y quién habría utilizado la inteligencia artificial? ¿Meo? Sí, claro. Entonces, lo que haga Meo, lo que no haga Meo con su franja política no tiene ninguna incidencia en el resultado de las elecciones. No va a inclinar la balanza hacia ningún lado. Así que no es centro de atención ni debiera ser centro de atención. Pero como hay que rellenar espacio en los noticiarios, le dedicamos media hora todos los días a Meo hasta la próxima polémica artificial. Tiene propaganda gratis igual de ti. Absolutamente. Y se obtiene, se pone en el comentario. Claro. Así que Meo, te mando la factura. Muchas gracias, Bernardo, por haber estado con nosotros. Junto a Bernardo Candia, entonces cerramos esta contrarreloj en esta oportunidad con los temas que usted escuchó y puede compartir a través de las redes sociales. Soy Claudio Ojeda, de Semanario Local. Hasta pronto.